Señores auditores de Radio Portales, continuamos nuestro segundo segmento. Hoy día, miércoles 9 de noviembre, estamos junto con el señor Eduardo Troncoso, George Hübner y quien les habla, Aniel Ruiz. Cortamos en el bloque anterior, estábamos hablando del tema de inseguridad en relación a, bueno, a muchísimas situaciones puntualmente, pero también a un asalto que sufrió un adulto en las calles de nuestra querida Viña en el día de ayer, en un horario diurno, no tengo claro qué hora fue, pero fue un horario donde había mucho tránsito. George, estabas comentando algo y justo cortamos la comunicación. Sí, sí. Bueno, yo fui al banco después de ese salto. ¿A qué hora fue? Fue en la mañana, ya. Yo fui como a mediodía, 1 de la tarde. Ya había pasado, ya está todas las noticias, de haber sido como entre las 9 y las 10 de la mañana. Ahora, insisto, estamos en un nivel muy complejo porque vemos que en este caso quien tiene que ejecutar las acciones necesarias para poder mitigar y controlar esta situación no lo está haciendo. Entonces, tenemos por un lado Carabineros que está sin las competencias que se requieren. Afortunadamente hemos visto cómo la ciudadanía poco a poco ha ido recuperando la confianza en Carabineros. Eso es algo sumamente importante. Se ha dado cuenta de la importancia que cumple, ya, porque claramente hasta que uno no lo vive, no ve todo el apoyo que puede recibir de la institución, lo mismo que en su momento con bomberos, hasta que uno no tiene un incendio, se da cuenta de la importancia que cumple dicho organismo, en este caso, en poder apoyar a los ciudadanos. Entonces, ahí vemos que vamos a un paso muy lento, vamos quedándonos atrás, Se los niveles cortó. de violencia, los niveles de violencia también, ¿me entiendes? Entonces, yo veo y ahí creo que también todos los organismos del Estado que están a cargo de esto, particularmente por la delegada presidencial que tiene el rol de la seguridad acá en nuestra región, creo que está más enfocada en poder alinear a su gente ya del oficialismo, ya más que estar preocupada en la labor que tiene que hacer. Sí, yo quisiera agregar dos recomendaciones en caso de que uno sea testigo de un asalto violento. El primero, sacar fotos. Esas fotos pueden servir, uno cree que a veces no capturó nada, pero una foto sacada puede dar pruebas, puede dar evidencia, puede generar a la investigación, suponiendo que va a haber una investigación, que es quizás peco de exceso de optimismo, puede dar algunos elementos de juicio. Y lo otro, Y en ese, aunque perdón, parezca ridículo, perdón, perdón, y esas fotos tratar de que sean fotos que puedan identificar a la persona. Muchas veces muy rápido todo, puede estar con cara tapada, pero tratar de sacar fotos que puedan pero la ayudar. ropa, un reloj, los zapatos, todo Claro, puede claro. ayudar. Y lo otro que parezca ridículo es gritar fuerte, asalto, 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 y que la gente se ponga a gritar y se produce una conmoción. La gente para escapar se aprovecha de que son invisibles, ¿verdad? Una vez que se produce el asalto, nadie hace nada, entonces la gente se siente que no ha pasado nada. Pero si la gente se pone a gritar, estos tipos se sienten intimidados y con Pero eso se les dificulta. a gritar y resguardándose, por Por supuesto, supuesto. no ir a atacar pero sí gritar, cosa que toda la gente que esté alrededor se dé cuenta que hay un asalto en progreso, para que tomen las precauciones por un lado y también para que los delincuentes se den cuenta que no están pasando inadvertidos, intimidarlos de alguna manera. Y Ujú. eso Bueno, funciona. ese punto que dice Eduardo es importante porque obviamente yo les voy a dar un poco cuenta de lo que nos pasó en el barrio al cual me toca estar atento. Finalmente, la alarma comunitaria que había instalada en ese momento permitió alertar a los vecinos y hizo que en este caso los delincuentes arrancaran. Por ende, entendiendo que a lo mejor no hay una condición respectiva así, pero sí un elemento como un grito de una reforma permite alertar a que la gente, los ladrones se den cuenta que ya el foco está en ellos y de una otra forma tienden a arrancar de la escena para no haberse involucrado frente en este caso a las policías. Sí, los delincuentes son por esencia cobardes. Cuando se sienten observados, se sienten que están en minoría, pierden su ímpetu e incluso pueden dejar de agredir. Y eso puede ser ya un logro. Así que la gente se ponga a gritar y ponerse a gritar asalto, asalto, asalto y mirando al delincuente, pero a cierta distancia puede ayudar. Y lo otro que es lo más importante es cuando uno vaya a votar, tener cuidado por quién vota. Desde Bueno, el alcalde,
el Fundamental. diputado, el senador, el presidente. Lamentablemente la democracia en Chile no es muy profunda. En otros países tú eliges al juez de distrito, eliges al jefe de la policía. Entonces hay más posibilidad de que en la democracia local tú vayas dándole forma a la seguridad que tú quieres. Aquí nuestra única posibilidad son los alcaldes, los concejales, los diputados, los senadores y el presidente de la República. Y los cores, por supuesto, y el gobernador provincial. Primer punto, conciencia cívica, hay que ir a votar. Bueno, por supuesto, Primer informarse punto, bien. primer punto. Es nuestra única herramienta actualmente habilitada por la cual nosotros podemos elegir a conciencia quiénes son las personas que van a estar a cargo de toda nuestra vida. Llámese salud, seguridad, lo que tú quieras. Pero si no nos involucramos, realmente esto siempre va a estar manejado por las minorías. Así es. Y yo les pido también que revisen con mucho cuidado por qué y cómo votan nuestros parlamentarios. Hoy día estamos discutiendo temas como la ley antibarricada, la ley antiportonazo, y fíjese curiosamente, esos antiguos diputados que hoy día nos gobiernan votaron en contra de todas las leyes, sistemáticamente de todas las leyes que de alguna forma le daban herramientas a las policías o a los tribunales para poder parar la delincuencia. Y ahora tienen el problema ellos. Entonces, antes de votar, haga el esfuerzo. Y yo les pido también, y aquí un llamado a nuestros parlamentarios y a nuestros políticos, hagan la pega. En otras partes del mundo, cuando un diputado vota en favor o en contra de una cierta situación, se produce noticia, se produce ruido, los bandos de uno y otro lado denuncian cuando el otro bando hace algo mal. Aquí pareciera que están preocupados de cualquier cosa, están preocupados si el diputado gritó fuerte o le pegó o le hizo un encerrón a otro, pero no están preocupados de cómo votan los diputados o los senadores. Fíjese, Hay yo o- recibía, cuando vine a Estados Unidos, recibí una revista a la que estaba suscrito, y la revista decía, en este distrito en que usted vive, sus representantes votaron de esta forma las siguientes leyes. claro. Y ahí, pero no hay esa conciencia de informarse e informar. ¿Quién sabe qué leyes se votan? ¿Quién sabe quién? Hay un canal del Senado, un canal de la Cámara de Diputados, debe ser los canales con menos rating en Chile. Eh, pero no hay conciencia, no hay preocupación de cómo están votando nuestros parlamentarios. Y hay un tema también, que muchas veces votan porque tienen compromisos políticos y no les importa qué es lo que votan o a quién votan, No, entre ellos, por votan, supuesto. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito hacer algo, necesito aprobar un proyecto en el cual yo hice este proyecto, necesito aprobarlo. Entonces te pido a ti, Eduardo, y a ti, George, que por favor voten a mi favor para que ese proyecto salga. Pero ustedes obviamente van a votar a mi favor, pero yo tengo una deuda pendiente con ustedes, que en algún momento ustedes me la van a cobrar. Entonces, cuando ustedes tienen alguna cosa puntual o necesitan, por ejemplo, un voto para ayudar a tal otra persona, me va a decir, ¿te acordaste, Neil? Yo te ayudé en tal proyecto, ahora necesito tu ayuda, tu voto. ¿Para qué? No importa, necesito tu voto. Que tu voto sea a favor o en contra. ¿Pero para qué? No, no me importa. Tú me debes este favor. Así se maneja, lamentablemente. Y no el me problema es que no nos equivoco. enteramos. Si hubiera seguimiento, esos votos sabría. Mire, usted que quiere ser diputado nuevamente, explíquenos por qué votó a favor o en contra de estas Claro, leyes. Nadie se preocupa exactamente. de eso. No sale No, tampoco en los debates. no. ¿Y qué No te hacemos la apuesto? pega. ¿Qué te apuesto que muchos van a decir, y si vamos a conciencia, y realmente voté porque no me quedó alternativa? Así que, oye, hablando de diputados, quisiera mandar un saludo muy cariñoso a la diputada Camila Flores, que fue Mm. víctima de una torpeza, ahí no sé si se puede juzgar todavía, pero durante una cesárea se le perforó accidentalmente un intestino y eso le produjo un problema de salud bastante grave. No sé si tú sabes, George, algo más cómo va su evolución. No, tengo la misma información que he entregado a la familia, que he entregado por los distintos medios, donde hay una situación que está en investigación después de la cesárea que ella tuvo y que afortunadamente su evolución ha sido positiva, ha ido Qué bueno. desescalándose en las últimas horas y esperamos que obviamente evolucione de buena forma ya su salud. Así que, como lo decía, Entiendo que fue una su cesárea, entiendo que fue una cesárea de urgencia, ¿cierto?
Claro, fue una cesárea por lo que se ha transmitido, efectivamente fue una cesárea de urgencia, significó obviamente su bebé nació sin mayores inconvenientes y que a los días empezó con dificultades que a la larga dieron cuenta de esta complicación que se habría dado. Ya, Ujú. hay que esperar un poco que exista más claridad, me imagino que siempre las instituciones realizan procesos de auditoría, ya. Sí, por supuesto. Dado. Em, con respecto al tema de salud, George, cuéntanos un poquito en relación al paro que hay de los empleados de la salud. Bueno, seguramente ya se dieron cuenta, la salud en Viña está paralizada desde el día viernes para premios y hoy, a contar de ayer, ya se sumaron gran parte de ellos, no sé si todos, pero una parte importante de ellos, el 80% de los funcionarios está en paro. Y bueno, responde a situaciones que tienen que ver con dificultades y con deficiencias en materias de insumos, fármacos, aspectos desde el ámbito laboral, que son pagos de cotizaciones, que a la larga van afectando a los funcionarios, ¿ya? Eh, O sea que hay muchos pagos que reclamas, no re- se, hay muchos pagos que no se han estado realizando. Claro, Ay, hay un retraso en el pago de cotizaciones, eso de una u otra forma sabemos que afecta a toda la actividad bancaria cuando uno quiere acceder a algún tipo de, a lo mejor de crédito, algún tipo de apoyo financiero, finalmente no tener las cotizaciones al día afecta negativamente a cada una de las personas. A eso le sumamos que obviamente hay dificultades en lo que son los insumos básicos para poder operar, ya medicamentos que a la larga afectan también a los usuarios. Y de una u otra forma eso va generando que, a pesar del esfuerzo que puedan realizar los funcionarios, eso va en desmedro de la atención del usuario. Ahora bien, corrígeme, perdón, George, que te interrumpa. Esas cotizaciones o esos pagos, estamos hablando de qué institución tiene que realizar esto, un municipio, una región, gobierno nacional. ¿Quién se encarga de hacer esos pagos? ¿Quién debería encargarse? lo que pasa es que la salud en Villa del Mar está a cargo de la Corporación Municipal de Villa del Mar, que es dependiente del municipio, ¿ya? Ujú. Pero es una entidad sin fines de lucro, donde la preside la alcaldesa. Por ende, se puede decir que es como una derivada del municipio sin ser directamente el municipio. Pero efectivamente está a cargo de todos los derechos sociales a poder pagarlo y en ese sentido hay un retraso ya hace largo tiempo que afecta a este otro tipo de cosas y en un escenario que sabemos que también es incierto y complejo, se ve mayormente afectado, ¿ya? Porque si tú quieres acceder a un crédito hipotecario o algún tipo de cosa, de una u otra forma, el hecho de que no tengas tu cotización al día te frena de inmediato a dicha condición, No solamente a un ¿ya? crédito, sino también, por ejemplo, a un arriendo. Cuando tú arriendas, te piden los corredores información con respecto de tu situación financiera y crediticia. Y en este caso, uno de los papeles que se piden es un certificado de cotizaciones. Bueno, eso ya te muestra que hay una dificultad que frente al sistema te deja en desmedro y que a la larga es una situación que está descontada de tu sueldo, ¿me entiendes? No es que no se te descontó, ya está descontada, solamente que no está Claro. pagada, en este caso, en las distintas instituciones de administración de pensiones. Ujú. Bien. Oye, si en el fondo el no pago de cotizaciones es un robo, te están robando tu plata. Claro, te lo están Es muy descontando, grave, ya que porque te lo están plata que te descontando. descontaron la están usando por otra cosa. ¿Sí? Exacto, Es muy, exacto. muy grave, es mucho más grave, no solamente porque te perjudica para fines de trámite y otras cosas, te están robando tu plata y también te están afectando porque esa plata, cuando no se ingresó a tiempo a tu fondo, ya sea el FP o donde corresponda, no Pierde genera renta. la rentabilidad que corresponde. Entonces, al final, es un tema súper grave y pasa, y lamentablemente se normaliza, así como se normaliza la delincuencia, se normaliza el robo que hacen algunos empleadores a no pagar a tiempo sus cotizaciones. George, ¿y cómo sería el crono, o cómo continuaría esto? ¿Paro indefinido hasta el pago? Bueno, no, es que esto se suma a deficiencias ya como estructurales propiamente tal de contar con los elementos básicos para poder prestar las atenciones de salud. Ya acá tenemos deficiencia o acá por lo menos las asociaciones plantean deficiencias en materias de insumos, en materias de medicamentos, en lo que son los vehículos para poder ir a ver a los usuarios, están en malas condiciones. Entonces,
de una u otra forma la labor a diario que realizan se ve afectada y que va en desmedro de la calidad de atención del usuario. Ahora, ¿cómo se soluciona? Bueno, hay que poner recursos de por medio. La gran, en este caso, por lo que yo he podido observar de los medios, el gran nuevo crítico es que no han sido recibidos por la autoridad máxima comunal, lo cual eso también no ayuda a resolver o buscar soluciones en conjunto, ¿ya? Y de una u otra forma terminan pagando el pato en buen chileno los usuarios, ¿ya? Y ahí es por eso que yo tengo entendiendo un poco todo lo que se ha planteado también, finalmente un paro de salud afecta a los más vulnerables, a las personas que no tienen otra alternativa de Claro. atención, que de una u otra forma sabemos que la pandemia ha generado un rezago importante de atenciones, por ende el hecho de no atender también va en desmedro del usuario. Entonces ahí hay una línea fina, si bien existen turnos éticos que están establecidos, que de una u otra forma quien tiene el sartén por el mango es la autoridad comunal para buscar una vía de solución, porque de una u otra forma se están viendo afectados los usuarios por un lado y los trabajadores por otro lado. ¿Y cuál es el argumento o no han tenido argumento con respecto a si los reciben o no para un diálogo desde el municipio? O sea, entiendo que lo han recibido algunas otras funcionarios del municipio, pero no la autoridad máxima que finalmente la que tiene el poder para destrabar este asunto, ¿ya? Eh, entonces, eso también genera o va caldeando un poco el tema, porque en la práctica uno esperaría que quien liguera, en este caso, o está a cargo de la salud de la gente, tuviera a lo mejor otra posición frente, en este caso, a las demandas. ¿Ya? Ella reconoce las demandas de los trabajadores, reconoce la situación, pero sabemos que con el reconocer no se le solucionan los problemas, entonces hay que dar un paso más allá. ¿Ya? Y ahí tendrá que ver las distintas vías de, de solución mediante ya sea con el gobierno regional, con apoyo financiero a través de un leaseback, a través no sé, de ajustes que tendrá que hacer desde el ámbito presupuestario el municipio para poder solventar la situación, porque lamentablemente los usuarios, sin dejar de lado los trabajadores, los usuarios son los que mayormente se ven dañados cuando obviamente se paraliza una atención, porque son ellos los que en la mayoría no tienen otra alternativa de atención, son ellos los que de una u otra forma se ve a lo mejor una hora que se le había programado hace 2 meses, se le ve afectada y por ende va a tener que esperar 2 meses más y a la larga teniendo en cuenta ya todo el retraso que ha generado la pandemia, que poco a poco se está retomando, eh, flaco favor se hace el hecho de no prestarles los servicios y la atención a nuestros usuarios, sin dejar de lado como las justas demandas, en este caso de los trabajadores, que son varias. Quizás no, acá nadie puede trabajar si no tenemos, no sé, pues, si no hay gasa, no hay insumos, no hay medicamentos, de una reforma también se entiende, y por el otro lado, si mis derechos sociales no son cancelados y a la larga, como dice Eduardo, finalmente es un robo porque dejo de percibir las ganancias y por otro lado me afecta en todo lo que es el ecosistema financiero, que si yo quiero postular o estoy a puerta de cualquier situación, finalmente me veo afectado negativamente y eso la verdad no es posible. Acá hay que hacer las cosas bien, ¿ya? Y Claro. tendrán que organizarse de manera de que estas cosas no pasen, ¿ya? Porque de una otra forma no son los derechos que a la larga partiendo por una administración que es pro gobierno actual, finalmente hacer lo contrario pregonan. Ujú. Sí, un tema complejo, espero que pronto los puedan llegar a tener una respuesta y que principalmente estas cotizaciones sean pagadas y también que se actualicen un poco toda la situación de insumos y medicamentos, porque realmente son necesarios para tener una buena salud, una óptima salud, y más cuando estamos complicados a la hora de que muchas personas ya no han podido pagar su cuota en ISAPRE y se han retirado y necesitan atención en los sistemas de salud público, ¿no? Bueno, y eso te da cuenta, una segunda herida que no la vamos a conversar hoy día porque da para largo, que tiene que ver con esta mirada de generar un fondo único solidario, ya de lo que es la Claro. reforma de la salud, porque en la práctica vemos que en la actualidad con lo que hay no se abasto lo que se tiene y se pretende que finalmente una parte importante se vaya al sector público y a la larga sabemos que el sector público, más allá de los esfuerzos,
no se logra resolver. Entonces ahí hay otra derivada que desde ya uno puede decir, oye, ¿cómo queremos tapar el sol si tenemos, nos faltan dedos para Esto, tapar el sol? Entonces, esto es una alarma, esto es una alarma. Una alarma con respecto a la situación. Si no estamos bien en casa y no pretendamos que recibir más invitados, porque primero tenemos que arreglar la situación de casa. ¿Es así? exacto, exacto, tal cual. Bien. Entonces es una alarma porque es una de las reformas que se va a tratar, no sé con cuánto tiempo posterior pensando que ahora está en todo lo que es la reforma de pensiones y la reforma tributaria, pero de una reforma sabemos que después de la delincuencia, la inflación, la salud está dentro de las primeras 5 prioridades para la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, ojalá se haga un buen debate y finalmente no se hagan que la solución sea peor que la enfermedad. Entonces, Sí, sí, sí. Bueno, les cuento que no sé si ayer pudieron observar, bueno, ayer fue el discurso del nuevo presidente de la Cámara, presidente electo, y un diputado le propició una serie de insultos y este diputado, René Alinco, fue expulsado de la Cámara. No sé si será por tiempo indefinido, no sé si es por tema permanentemente, no lo tengo claro todavía, pero comentan que este diputado no estaba en condiciones idóneas para poder haber ido a presentarse a la Cámara. Dijeron que tenía un cierto hálito alcohólico, o sea, olor a alcohol. Ese es el argumento de las personas también, bueno, hay muchos testimonios de personas que estuvieron al lado de él y comentaron al respecto. Bueno, Eh, René Alinco tiene su historial, pues, tiene sus temas de mala conducta, así que es conocido ya, y además el hombre exaltado. y esto tiene Yo creo mucha que, relación con lo que hablábamos recién, con que tengamos cuidado a a quién votamos para que nos represente. claro, entonces los tipos van por el respaldo de un partido importante, tienen votos por la maquinaria que tienen, pero si uno mira su conducta, este tipo no ha sorprendido a las conductas más curiosas, bastante poco decorosas, por decirlo menos. Entonces, ¿qué esperamos? Pues, como es que otro diputado, cuando le preguntaron si su señor era pariente de él, respondió en qué sentido me lo pregunta. Entonces, y sigue siendo parlamentario. Entonces uno dice, bueno, en qué mundo vivimos? Hubo un alcalde de Viña del Mar que fue condenado por corrupto y al periodo siguiente fue elegido diputado. Entonces, ¿qué esperamos? Informémonos bien antes de votar. Si estamos eligiendo delincuentes para que sean parlamentarios, no esperemos una conducta distinta, ¿verdad? Entonces, y en este caso no digo que Relinco sea delincuente, nuestro diputado que fue elegido en ese país sí era delincuente, fue condenado por un delito, lamentablemente como no era pena aflictiva, podía postular nuevamente al Parlamento. Pero así elegimos, y esos son los resultados que tenemos. Mi madre, que estudió Derecho, decía, los pueblos tienen los gobiernos que se Que se merecen. merecen, exactamente. ¿Mm? Así que no, y no es una frase de ella. Oye, un par de buenas noticias que quisiera destacar para que no salgamos con tan mal gusto. Primero, partió la temporada de cruceros en San Antonio con la llegada de un crucero. El, Bueno, a mí se me cae, a mí como dice un tango, se me pianta un lagrimón. mm, Cruceros de San Antonio. pero también vienen a Valparaíso, sí. Antiguamente eran cruceros, pero bueno, antiguamente era cruceros de Sí, Valparaíso. Venían la sí. mayoría de los cruceros a Valparaíso. Es una pena que se haya quebrado ese acuerdo que había y que nuestra querida ciudad de Valparaíso haya venido cada vez en detrimento por toda esta situación, ¿no? De descuido. Perdón, fue un Bueno, exabrupto mío y quise ustedes, comentarlo. ustedes saben todos los esfuerzos que ha hecho nuestra administración municipal para que el puerto de Valparaíso no progrese, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, y San Antonio, que ha sido un poco más piola, como dicen los cabros, ha ido desarrolló un puerto especial para pasajeros que andaba muy bien. El puerto de pasajeros en Valparaíso está abandonado. Tienen que recorrer en buses un tremendo trayecto para llegar a un galpón que está mal tenido. Pero eso es por un tema de una voluntad expresa. Es gente que se dicen progresistas y lo único que quieren es que no haya progreso. Es Exactamente. una cosa muy curiosa, una contradicción interesante, semántica.
Pero lo importante es que están llegando a San Antonio, también van a llegar a Valparaíso, no sé si es que han llegado ya, esto salió ayer que era el primer buque que llegaba a San Antonio. Solo en San Antonio van a ser 32.000 pasajeros de la temporada. Y esto hace un año atrás no existía por la pandemia, entonces es una muy buena noticia. Y esta gente llega a la región, si bien llegan al puerto, pero vienen al Valle de Casablanca, vienen a las viñas, vienen a hacer turismo. Entonces, aunque vengan por un día, por un rato, es un tremendo influjo de actividad y una señal de normalidad que nos hacía mucha falta. Otra buena noticia económica es que la empresa Livigas, que es una empresa que ustedes saben de la región, una familia de Viña del Mar, su casa matriz está en Concón, eh, y que desarrolla grandes actividades en el mundo del gas particularmente, acaba de comprar una parte importante de una empresa de gas peruana, de Gas Lima. Así que también hay una expansión económica que habla bien de nuestras empresas, que pese a todo el escenario adverso, son capaces de seguir apostando, de Siguen seguir apostando invirtiendo, y de siguen seguir generando buscando formas. fuertes de trabajo, que eso es lo más importante, ¿no? Sí, así que estoy muy contento por eso y espero que les vaya muy bien, que esa audacia sea recompensada ampliamente Con y creces. que el buen servicio que estas empresas prestan, yo sé que hay mucha discusión con las empresas de gas, pero en particular yo tengo la tranquilidad de ser como cliente, por un lado, de una empresa y conociendo esta otra, que son empresas distintas, sé que hacen un tremendo esfuerzo por dar un servicio de calidad y de seguridad, que es muy importante cuando se habla de manejo de combustible, ¿verdad? Así que un Sí, par de buenas noticias para nuestra economía tan alicaída. bien. Tú, George, ¿cómo está? ¿Qué noticias tienes para contarnos desde el punto de vista de salud, aparte de esta situación compleja del paro? No solamente comentar que estamos en el proceso de vacunación de la vacuna COVID bivalente, ya se ha partido también con los grupos de las personas de mayor edad, y de una forma el llamado es que la gente se acerque, se han dispuesto a diferentes puntos, ya hay que empezar ya a prepararse también a lo que es el verano. Hemos visto en este tiempo un incremento de ciertos cuadros que generalmente eran más del periodo invernal, como que ha habido ahí un movimiento en el tiempo, ya que ha hecho que se incrementen las atenciones particularmente del ámbito pediátrico. Así que estamos muy atentos, ya estamos cerrando el año, y el llamado es que la gente también, como les dije, se acerque al proceso de vacunación de la COVID bivalente, los grupos que están priorizados, ya el nivel de avance ha sido bastante lento, y de una otra forma lo que busca esto es establecer un proceso de protección, así como lo hacemos con la influenza y otro tipo de materia, de tal manera que podamos ya ir saliendo de esta condición de pandemia después de más de 2 años y medio. Entonces, ¿Cuáles son ahí, sí, cuáles son los ahí requisitos? ¿Cuáles son, perdón que te interrumpa, cuáles son los requisitos o las condiciones que tiene que tener una persona, un adulto mayor, para poder vacunarse? no, solamente tiene que ver ciertos criterios de acuerdo al calendario que tiene el ministerio, ya, y de acuerdo a la fecha que se puso la anterior vacuna, ya. No hay un requisito más allá de la edad, ya. En este momento estamos las personas de 70 años y más, ya. Y que de acuerdo al calendario, uno de una forma, si se vacunó con sus dosis de refuerzos anteriores en ciertos plazos, actualmente, ¿ya? Entonces, y eso sumado a los inmunocomprometidos, ¿ya? Y sumado a aquellos funcionarios de salud que ya la mayoría está vacunado. Entonces, acá lo importante es que la vacunación es el principal medio de prevención. Ya eso es importante poder concebir, aparte de las medidas de autocuidado que hemos aprendido de manera muy profunda durante el tiempo, la mascarilla y esas cosas. Sabemos que la principal medio de protección es la vacuna, por ende, la idea es que el proceso de vacunación se dé dentro de un ámbito y aún en este momento va bastante lento, y ahí el llamado que tenemos que hacer todos los que estamos involucrados en el ámbito de la salud, ya es que todos los grupos prioritarios en este momento que están para poder vacunarse, fomentar el acceso, ya, a que esto se dé de manera adecuada y finalmente podamos enfrentar lo que es el verano y el próximo invierno de la mejor manera posible. Sí.
Oye, hablando del verano y hablando de salud, yo quisiera plantear una advertencia. Se nos viene la temporada de verano, ya estamos a la vuelta de la esquina, y hay una amenaza a la salud que estuvo ausente por 2 años, que es los ahogamientos en aguas de mares, ríos y lagos. Las muertes por inmersión, que estaban casi en cero por razones obvias, van a ser un tema este verano, porque mucha gente vuelve a las playas, vuelve a los ríos, vuelve a los lagos, después de haber estado 2 años ausente, o prácticamente 2 años, y por lo tanto sin la práctica, sin los hábitos, sin la costumbre, y muchos sin saber nadar. Y en un mar que está más complicado que hace 2 años atrás, las marejadas son más frecuentes, entonces una advertencia a quienes estén planificando sus vacaciones: tómense en serio el tema de los riesgos de meterse al agua. Eh, Sí, Bueno, ahí ya probablemente la temporada de balneario inicia como la quincena de diciembre, y efectivamente, dado que también proyectamos que haya un incremento en el turismo, esperemos que sea así, ya vamos a ver cómo está la condición económica de aquí a los próximos meses. De una otra forma, hay mayor riesgo obviamente de que se generen asfixias por inmersión, y en la práctica hay que estar muy atentos. La idea es que cuando uno disfrute lo haga de buena forma, y es por eso que se organizan los distintos municipios que tienen balneario con, en este caso, con la Armada, para poder enfrentar de la mejor manera esta temporada. sí. Bueno, y un tema nacional. Chile reconfirmó o firmó el documento para seguir alineado o seguir regido a través de la ONU, ¿no? Con los lineamientos de política que tiene la ONU. Eh, Me reservo mi opinión, pero bueno, espero que haya algún cambio y que sea para positivo. Esperemos. Esas son noticias de renombre nacional, como así también algunos medios se está publicando a través de algunos medios la imagen de representantes del Tren de Aragua amenazando a ciertas personas, ciertas pandillas en Chillán. Así que, no sé, con respecto de seguridad tampoco hay buenas novedades, todo está más complicado en todo Chile. Necesitamos urgente medidas al respecto para poder seguir viviendo libremente las personas que no somos delincuentes. Sí, Eso. respecto al tema de Naciones Unidas que tú dices, yo solo quiero alertar un tema. Esto es un tratado en la práctica que se ha firmado sin la concurrencia del Parlamento, y eso es grave. Estos acuerdos de Naciones Unidas de alguna forma limitan la soberanía del país y bajo un manto de buenismo, de cosas que son muy buenas, de sustentabilidad, de estos objetivos de desarrollo sustentable, que todos se ven muy bonitos en su carátula, pero en la ejecución algunos limitan seriamente la soberanía del país y de alguna forma inciden en el tema de derechos humanos particularmente, en los mal llamados derechos humanos, inciden en las incapacidades que tienen las policías y los tribunales para combatir la delincuencia. Así que ojo con eso, a nuestros políticos, por favor, que revisen bien lo que estamos firmando, porque yo tengo la impresión, y lo he conversado con abogados, de que el país está suscribiendo tratados internacionales sin la concurrencia del Parlamento, disfrazados de acuerdos, pero son tratados porque de alguna forma obligan. Y eso es un tema delicado. Entonces, si bien la mayoría de esas cosas son muy buenas, pero traen consecuencias que después podemos lamentar, como por ejemplo el aumento de la delincuencia. Claro. O también la imposibilidad de desarrollar proyectos. Ustedes no se imaginan cuántos proyectos están detenidos por, como el caso de aquí de La Salina, por la judicialización o por la aplicación a veces torcida, malintencionada o simplemente por ánimo de molestar de las normas medioambientales. Las normas son muy buenas y hay que aplicarlas, pero cuando se transforman en un freno a cualquier proyecto, el puente Piquero, por ejemplo, que está parado, habiendo sido aprobada su construcción hace años, y ahí está paralizado, una obra tremenda. Entonces, aquí, y todo eso tiene relación directa o indirecta con estos acuerdos de desarrollo sustentable, así que ojo con eso, no vaya a ser que se transforme en un freno al desarrollo y un freno a la seguridad. Estos son los mismos
corrientes o tendencias que han paralizado o debilitado profundamente a la Unión Europea y que han llevado finalmente al Brexit y otras iniciativas que la están debilitando también. Sí. Así que Bueno, una advertencia con eso. sí, totalmente. Este acuerdo que se firmó con las Naciones Unidas nunca fue difundido. O sea, ¿No? directamente dijeron de un día para otro, firmamos el acuerdo, que es la UNDAF, lo firmamos y listo. O sea, hacemos lo que nosotros queremos sin ningún tipo de consenso o discusión ciudadana, Ni parlamentaria. ni parlamentaria. Eso es algo bastante grave porque tomaron decisiones importantes con respecto de Chile sin consultarlo. Así es. Bueno, se nos terminó el tiempo, Realmente ha sido un tema, hemos tenido temas bastante álgidos dentro de nuestro programa de hoy. Deseo que tengan un excelente resto de semana, a cuidarnos, a averiguar un poquito con respecto de futuros candidatos en nuevas elecciones, en futuras elecciones, y a cuidarse en la calle, ¿no? Tratar de salir con la menor cantidad de cosas de valor. Cuidémonos y como me parece una buena idea lo que tú comentabas, Eduardo, de que si vemos una situación compleja, tratar de gritar o alertar al resto de las personas que circulan. Y sacar fotos. Sacar fotos, totalmente. Así que bueno, eso, excelente resto de semana, a cuidarse. Ok, pues muy buenas tardes, queridos auditores. Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias, Neil. Gracias, George. No, saludos a todos los auditores, buena semana, y ya estamos en la mitad, así que tengamos un buen avanzar de lo que queda y que podamos ir avanzando en las distintas temáticas que hemos conversado. Que tengan Y buena semana. que se solucione también pronto el tema del paro de la salud, que es fundamental. Nos estamos encontrando hasta el próximo miércoles. Cuídense. Chau, chau. Chao. Chau, chau.